Muy buenas noches. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Sean todos bienvenidos en este día miércoles, un día precioso, un día de bendición. Yo digo que es el día que el Señor hizo para bendecir su vida, para bendecir a su familia. Somos el Ministerio La Familia y estamos predicando desde el seno de nuestro hogar. Soy el pastor Saúl Irías y esta palabra que el Señor nos ha dado, pues quiero también transmitirla para cada uno de los que hoy se están conectando y ya están conectados a través de las plataformas del Facebook y del Zoom. En Honduras y en todos los países de la tierra donde nos miran en este día, en diferentes horas. Quiero bendecir su vida y quiero bendecir su familia. Ahí donde usted está, yo quiero pedirle que siempre, como siempre suelo decirle, tenga su Biblia ahí lista y tenga también una libreta y un lápiz para poder apuntar lo que el Señor le habla en esta noche. Recuerde que la palabra es la que nos da vida, la palabra es la que hace el cambio en la vida de los hijos de Dios y en aquellos que también todavía no le han conocido, es la palabra la que hace un cambio. Le damos la honra, le damos la gloria a nuestro Dios por permitirnos estar en esta noche nuevamente para poder transmitir, para poder predicar esta palabra bendita de Él, ¿verdad? Y ese gran privilegio que el Señor nos ha dado de poder llevar su palabra. Dice la palabra de Dios que nosotros somos escogidos, dice Él nos predestina desde el vientre de nuestra madre y dice que somos llamados, nos justifica y nos corona de gloria para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Así de que para mí es un privilegio poder estar llevando esta palabra en la tierra a todas aquellas personas que puedan estar oyéndola, aquellas personas que puedan estar escuchando en este momento, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesucristo vino a esta tierra con un propósito. El propósito que Jesucristo tuvo al venir a esta tierra fue para salvar a la humanidad. Ese fue el propósito número uno, salvar a toda la humanidad. Así que en esta noche yo quiero que ahí donde usted está, pueda usted cerrar sus ojitos. Vamos a orar y vamos a ponernos, a encomendarnos al Señor. Quiero bendecir la vida de todas las personas que hoy están conectados a través de las plataformas, ¿verdad? Los hijos espirituales que están, ¿verdad? Del Ministerio La Familia. Quiero bendecir a Carol y a Carlos, a la hermana Chomé, a Dilia, a Elvis, ¿verdad? Que estaba desde tempranito ya conectado, ¿verdad? A Itza, a Luis, a Javier, ¿verdad? Y todas las personas del Ministerio de la Familia. Así de que sean todos bienvenidos, bendigo sus vidas y bendigo su familia. Vamos a iniciar en esta noche. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque en ti está la vida, el amor, la paz, la felicidad y el gozo, Señor. Gracias, Padre bendito y bueno, por permitirnos nuevamente, Señor, estar en tu presencia. Es una alegría, es un gozo, Señor, estar contigo, Padre. Ser hijo tuyo es el privilegio más grande, Señor. Es el milagro más grande que me ha sucedido y es el milagro más grande también que le ha sucedido a todos mis hermanos que hoy están conectados a través de estas redes, Señor. Bendigo la vida de todos los ministros de Dios que en esta noche están también predicando la palabra en diferentes lugares, por diferentes medios. Así de que hoy, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Y hoy más que nunca, Señor, estoy muy contento, estoy muy alegre, Señor, por la buena noticia, Señor, de que mi familia salió, Padre, de la hospitalización por causa del COVID y está sana y salva, Padre. Gracias, Señor, por ese milagro, Señor, que tú hiciste en mi familiar, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos declarando tu palabra, Señor, profética que tú nos diste del Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Gracias, Padre. Toda honra y gloria sea para ti, Señor. Esta noche yo me niego a mí mismo y permito que sea tu santo y bendito nombre, Espíritu, Señor, guiándonos en esta noche, Padre.
con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a la palabra en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 1. Aquí leemos en la palabra y dice: aconteció en un día, escuche bien lo que dice la palabra, aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El tema que hoy vamos a tocar es reposemos en él. Diga conmigo: reposemos en él. Algo muy importante que nosotros debemos de entender como iglesia es que nosotros tenemos en quién descansar, en quién reposar. Reposar en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo. Y vemos entonces a través de esta palabra, ¿verdad?, que hay dice la palabra que hay un acontecimiento, porque dice aconteció en un día de reposo. Mire que era un día de reposo, dice. Era un acontecimiento grande para los judíos. Eso es algo tremendo, el día de reposo. Pero dice que hubo un acontecimiento en ese día. Y el acontecimiento que hubo ese día es que Jesús pasaba con sus discípulos por un sembradío. Ese era el acontecimiento más grande de lo que estaba sucediendo en ese día de reposo, que Jesucristo estaba pasando. Yo no sé cuál es su necesidad, yo no sé cuál es su situación difícil que ha estado pasando usted como persona, como familia, como matrimonio, como hogar, en lo económico, en su trabajo. Posiblemente ha estado pasando crisis, pero yo quiero decirle en esta noche que hoy va a suceder algo grande y poderoso, un acontecimiento grande y poderoso, porque hoy es el día que el Señor hizo para su vida. Hoy usted debe de reposar en Él. Usted no tiene por qué estar cargado, porque hay cosas que usted no las puede solucionar con su fuerza. Hay cosas que nosotros no las podemos solucionar con nuestra fuerza. Debemos de aprender a reposar en Él, en Jesucristo. Esa crisis, esa angustia, esa desesperanza, ese temor, ese miedo, hoy deposítelo en Cristo Jesús. En Él confíe. Por eso la palabra profética que el Señor nos ha dado en este tiempo donde estamos atravesando una pandemia de COVID, esa palabra profética es de reposo, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, esa es la confianza. Nuestro reposo es Él. Pero dice aquí que había un acontecimiento ese día. Ese gran acontecimiento se llama Jesucristo. Aunque ellos dicen acontecimiento ¿en qué tiempo? En un día de reposo. Dice que Jesús estaba con sus discípulos. Era un acontecimiento grande. ¿Por qué? Porque para los judíos el día de reposo es un día sagrado para ellos. Y también hay muchas personas hoy, aún pastores, apóstoles, y hay una línea de personas que se están judaizando hoy día y están guardando el día de reposo. Pero miren lo que dice esta palabra, que aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, o sea, el acontecimiento era que Jesucristo estaba pasando por unos sembradíos donde habían espigas y los discípulos tenían hambre. O sea, ¿cuál era la necesidad? ¿Cuál era la situación difícil que había en ese día? Que había una necesidad ese día, había una necesidad, había
hambre. Sus discípulos estaban con hambre. Posiblemente usted está pasando una necesidad, posiblemente usted está pasando una prueba, posiblemente está pasando una enfermedad, posiblemente está pasando un momento difícil, pero posiblemente también hay judíos que le han dicho que es difícil que pueda solucionar ese problema porque no es el día del Señor. Pero yo quiero decirte en esta noche que hoy es el día del Señor. Él es nuestro reposo. En Él podemos reposar y en Él vamos a encontrar nosotros la solución a nuestros problemas. Se llama Cristo Jesús, porque hoy tiene que deshacerse algo que te ha estado reteniendo tu vida, algo que ha estado reteniendo tu bendición, algo que ha estado reteniendo esa paz en tu familia, eso que ha estado dividiendo tu hogar, tu familia. Hoy se quita, porque de repente había un espíritu de religión que estaba deteniendo. Por eso dice que había un acontecimiento en un día de reposo, y ese acontecimiento es que Jesucristo estaba pasando por un lugar donde había cómo poder suplir una necesidad. Hoy Jesucristo está pasando por tu casa para suplir una necesidad. Los apóstoles, te dice, tenían hambre, ellos tenían una necesidad y ellos empezaron, dice, ¿a qué? A arrancar espigas, dice la palabra de Dios. Sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y miren lo que sucede. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Sabe? Van a haber personas que se te van a levantar en contra de tu vida para que tú no recibas la bendición que Jesucristo ya tiene listo para tu vida, para tu familia. Recuerda, Jesucristo es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Al religioso le interesa más la obra del día. Escucha bien, a las personas religiosas les interesa más la obra del día, pero a Jesucristo lo que le interesamos somos nosotros. Al religioso le interesa cómo andas vestido. Al religioso le interesa si anda la mujer pintada o no anda pintada. Al religioso le interesa si el edificio donde están, ese altar donde dice este es el altar sagrado. Eso le interesa al religioso, pero a Jesucristo le interesas tú. Yo quiero decirte en esta noche que nuestro reposo no es un día, nuestro reposo se llama Cristo Jesús. En Él reposamos. Por eso ellos, escucha bien, los religiosos vinieron y dijeron ellos: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Sabe? Para Dios no hay reposo. Para Dios Él es continuo, porque es un eterno. Dios es eterno. Dios fue antes, Dios es hoy y Dios será para siempre, porque Él es eterno. Por eso dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, porque Él es nuestro reposo permanente. Respondiendo Jesús, en el verso 3 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Mire qué tremenda esta palabra, ¿verdad? Porque a la religión le interesa el día. Mire que hay algo muy importante. La gente viene y marca los días. El día del nacimiento, dice. El día tal, el día que hay que celebrar, el día de la Pascua, el día de la madre, el día de la mujer, el día del padre. El hombre le interesa el día, pero yo quiero decirte en esta noche que a Dios no le interesa el día. A Dios le interesas tú, le interesan tus hijos, le interesa tu familia. A Él le interesa suplir la necesidad. A Jesucristo le interesaba que sus discípulos suplieran su necesidad, aun cuando era un día de reposo. Y los fariseos se molestaron porque en el día de reposo dice que no les era lícito hacer lo que ellos estaban haciendo, porque ellos estaban arrancando espigas y las estaban restregando con sus manos para comer. Hoy quiero decirte en esta noche que nuestro reposo, que se llama Cristo Jesús, Él no te va a señalar, Él no te va a condenar por hacer algo que es
de beneficio para tu vida y que es de beneficio para tu familia. Hoy más bien es el día que debes de levantarte, porque Jesús le interesa el ser humano. A Jesucristo no le interesa un día, a Jesucristo le interesa que nosotros, cada uno de nosotros, vivamos felices, vivamos en paz, estemos llenos de amor, estemos llenos de paciencia, de felicidad, de benignidad, que nuestro corazón esté lleno de alegría y de gozo, porque donde está el Señor, ahí va a haber libertad. Donde está el Señor, ahí va a haber salud. Donde está el Señor, ahí va a haber salvación. Donde está el Señor, ahí va a haber una restauración. Yo quiero decirte que Jesucristo, Él es nuestro reposo. El reposo no es un día, nuestro reposo se llama Cristo Jesús. Jesús es nuestro reposo. Diga conmigo, Jesús es nuestro reposo. Verso 5 dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esto es lo que no entienden todavía los mesiánicos religiosos, los fariseos todavía no entienden, y aquellos también que se quieren hacer mesiánicos también para guardar el día del reposo, que Jesucristo es el Señor del día de reposo. Y todo el que tiene a Cristo Jesús en su corazón, tiene el día del reposo dentro de su corazón. Escuche bien lo que dice la palabra, que Jesús es nuestro día. Hechos 17:28 dice que en Él vivimos y en Él nos movemos. Si en Él vivimos y en Él nos movemos, entonces nosotros reposamos en Él. No se angustie, deje la angustia, no esté triste, no va a pasar nada. Usted va a salir victorioso, usted va a salir victoriosa. No se angustie por ese vehículo que usted está esperando. Dios se lo va a dar, Dios se lo va a traer. No se angustie por esa casa que usted está esperando. Dios se la va a dar. ¿Sabe qué? Hoy es el día que el Señor hizo para bendecir su vida, porque Él es nuestro reposo. Jesucristo, en Él reposamos. Este no es un momento para que usted esté en angustia. Este no es un momento para que usted esté en tristeza. Este no es un momento para que usted esté en depresión. Este no es un momento para que usted esté preocupado. Este no es un momento para que usted esté afanado. Este es un momento para que usted repose en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo. Y mire, los fariseos decían que era ilícito hacer lo que hacían en el día de reposo. Yo quiero decirte que nuestro día de reposo se llama Cristo Jesús. Por eso dice la palabra en Hechos 17:28, que en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro reposo y nosotros reposamos en Él. Para los que hemos creído, escucha la palabra, escucha bien lo que hoy el Señor te está diciendo. Para los que hemos creído por la fe en Jesucristo, nuestro reposo es Cristo. Diga conmigo, para los que hemos creído por la fe en Jesucristo, nuestro reposo se llama Cristo Jesús. Y en esta noche yo quiero decirte que tu reposo se llama Cristo Jesús. Has estado angustiado, has estado triste, has estado preocupado por toda esta situación de esta pandemia. La situación económica te tiene agobiado, pero hoy quiero decirte que descansa en Cristo Jesús, porque Él es nuestro reposo. Vamos a Hebreos capítulo 4. Vamos la palabra, lo que nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4, del verso 1 al 3. Miren lo que dice. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿A quién se refiere el Señor de los que no entraron en el reposo de Él? Se refiere a los judíos, se refiere a los israelitas, que ellos, aun cuando Jesucristo vino, aun cuando Jesucristo se manifestó en la tierra, porque dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios ahí, a los suyos vino, dice,
Vino que aquella luz verdadera vino a este mundo. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios reposamos y descansamos en él. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque no se trata de un día, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que se levantó de entre los muertos y que dijo, consumado es, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre y que nos hizo sentar juntamente con él en los lugares celestiales. Jesucristo es nuestro reposo. Por eso hoy el Señor te está diciendo que la ira vino contra aquellos que no recibieron a Jesucristo, contra aquellos que no quisieron recibir el reposo. El reposo nuestro se llama Cristo Jesús. Nuestro reposo no es un día, no se trata del día sábado, no se trata del día domingo, no se trata de un día de semana, se trata de Jesucristo. Nosotros no somos hijos de Dios porque nos congreguemos un sábado, porque nos congreguemos un domingo, porque nos congreguemos tal día. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la voluntad de Él, porque lo recibimos a Él, porque Él es nuestro reposo. Yo quiero decirte en esta noche que debes de levantarte, que no estás solo. Hay personas que dicen, es que yo me siento mal porque no he ido todavía, no nos estamos yendo a congregar en el edificio. No se trata de un edificio, no se trata de un día, se trata de Cristo Jesús, que puedas entender que tu reposo se llama Cristo Jesús. Él es nuestro reposo. Dice que los de las obras judaicas, la de las obras judaizados, reposan en un día. Y así encontramos que los que reposan en ese día, ellos guardan el no comer carne de cerdo, ellos guardan que el día sábado, que ellos guardan, que critican el día domingo, que critican el otro día. ¿Saben? No se trata de un día, se trata de Cristo Jesús, porque Jesús es nuestro reposo. Los de la fe, nosotros reposamos en Cristo Jesús. Diga conmigo, nosotros los de la fe reposamos en Cristo Jesús. No reposamos en un día. Y mire qué tremendo, qué bueno sería que más bien estas personas que hacen ese reposo de ese día fuera un reposo para poder hacer más cosas de más beneficio hacia los hermanos. Hay matrimonios, hay apóstoles, hay pastores que se han judaizado y guardan ahora el día de reposo, pero son unos déspotas en sus hogares, con sus esposas, son unos déspotas con sus hijos. Pero hoy quiero decirte que no se trata de eso, se trata de Cristo Jesús, del amor de Cristo, de que pueda haber suplida una necesidad. Mira que cuando dice que cuando hubo ese acontecimiento en un día de reposo, dice que Jesucristo iba con sus discípulos por un sembradío, dice, de espiga, y dice que los discípulos tenían una necesidad y la necesidad era el hambre. Y sabe, ellos empezaron a cortar espigas para poder comer, para poder saciar el hambre. Hoy quiero decirte en este día que Él vino a reposar en nosotros para saciar el hambre que hay en nosotros. De repente tienes hambre y sed de justicia, de repente tienes hambre, hay un vacío en tu corazón. Él vino para reposar en tu corazón y para llenar tu corazón y para traerte paz. Por eso aquella mujer samaritana, cuando estaba en el pozo de Jacob, él vino y le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, ella vino y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Si judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Jesús vino y le dijo, si supieras quién es el que te habla, si supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, yo te voy a dar de un agua que te va a saciar y que de tu interior van a correr ríos de agua viva. Jesucristo es nuestro reposo. Escucha bien en esta noche, eso debe quedar en tu corazón, que Jesucristo es nuestro reposo. En Él vivimos, en Él nos movemos. Gálatas 2:20 dice, escucha bien, escucha lo que dice la palabra en Gálatas 2:20. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 2:20. Dice la palabra en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa eso? Que Él dice, no desechó la gracia de Dios
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo quiero decirte en esta noche que Jesucristo es nuestro reposo. En Él reposa, en Él descansa. Cuando te sientas abrumado, cuando te sientas triste, cuando te sientas angustiado, ve y habla con Cristo Jesús, porque Él es nuestro reposo. Cuando tengas una necesidad, ve a Jesucristo, porque Él te va a saciar esa necesidad, esa hambre que tienes. De repente tu alma está sedienta, tu alma está con una necesidad. Jesucristo está aquí en esta noche para decirte que Él vino para que tú reposes en Él, para que tú descanses en Él, porque en Él vivimos, en Él nos movemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Escucha bien, cuando nosotros estamos crucificados con Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y ese es el reposo que Dios nos ha dado, se llama Cristo Jesús. Los judíos y los judaizados no entienden que no se trata de un día calendario, sino del día del Señor. Escucha bien, no se trata de un día calendario, porque algunos dicen el sábado, pero nosotros estamos en el calendario greco-romano. Se trata del día del Señor. ¿Y el día del Señor cuándo es? El día del Señor es hoy. El día del Señor es el día en que tú recibiste a Cristo Jesús. Ese es el día del Señor. El 9, escucha bien, para mí el día del Señor fue el 9 de enero del 2003, un día jueves. El día del Señor vino sobre mí, el reposo del Señor vino sobre mí. Había angustia, había desesperanza, había un vacío en mi corazón, habían voces dentro de mí que me decían que no servía para nada, habían voces dentro de mí que me decían que valía más muerto que vivo. Pero ese día vino el día del Señor sobre mí y reposó en mí, y desde ese día yo vivo feliz, yo vivo contento. ¿Por qué? Porque el Señor vive en mí, y si el Señor vive en mí, yo vivo en Él, y somos un solo espíritu. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso es que yo quiero decirte en esta noche que nuestro reposo se llama Cristo Jesús. Yo no sé cuál ha sido tu situación. Posiblemente tu reposo has querido que sea tu casa, que tu reposo sea tal vez tu economía, que tu reposo sea tu esposo, tu esposa, que tu reposo sea tu familia. Tu reposo se llama Cristo Jesús. Y no se trata de un día, se trata del Señor, porque Él fue el que vino a morir por todos y cada uno de nosotros. Él fue el que vino a morir a la cruz del Calvario por nuestras vidas. Él es nuestro reposo, en Él vivimos y en Él nos movemos. Dios reposó en el séptimo día. Mira qué interesante es. Dios reposó en el séptimo día, pero nosotros reposamos en Él. Repito, Dios reposó en el séptimo día, después de haber hecho toda la obra que Él hizo. Después de que creó todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice, y Dios reposó en el séptimo día. Pero ¿dónde reposamos nosotros? Nosotros reposamos en Él, porque dice que Él es el Señor del día de reposo. Entonces nosotros reposamos en Cristo Jesús. Nuestro reposo se llama Cristo Jesús. Nuestro descanso se llama Cristo Jesús. Nuestra seguridad se llama Cristo Jesús. Por eso hoy quiero que esta palabra quede en tu corazón, que nuestro reposo se llama Cristo Jesús. El reposo de tu vida se llama Cristo Jesús. La angustia que has andado en tu corazón, hoy debes de reposar en Cristo Jesús. La tristeza que ha andado en tu corazón, hoy debes depositarla en Cristo Jesús, porque Él es nuestro reposo. Cuando en el día, escuche bien, cuando en el día que decidimos que Él entre en nosotros y nosotros en Él, y somos un solo espíritu con Él, ese es el día del reposo. Hoy puedes decidir que tu reposo empiece en este día, que se llama Cristo Jesús. Échale las cargas a Él. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Dice, echando sobre mí todas las cargas, y yo os haré descansar. En Él tenemos el descanso, en Él tenemos la paz. Jesucristo es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor,
pero confiad porque yo he vencido al mundo. Él es nuestro reposo. Así de que no se trata de un día, porque el reino de los cielos no se trata de comida ni de bebida. El reino de los cielos se trata de reposar. En la tierra debemos de vivir en reposo. ¿Y quién es nuestro reposo? Se llama Cristo Jesús. No te desesperes, no te angusties, vas a salir adelante, vas a conquistar. Dios tiene el control de todo. Me gustó lo que me decía uno de los hijos de la iglesia esta semana pasada, Ónica, me decía, como usted dice, pastor, Dios tiene el control. Y como suelo decir siempre, Dios tiene el control. No se angustie, porque nuestro reposo se llama Cristo Jesús. En Él vivimos y en Él nos movemos. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino para que nosotros podamos descansar en Él. Jesucristo vino para darnos gozo. Jesucristo vino para darnos paz. Jesucristo vino para que nosotros seamos un solo espíritu con Él. Jesucristo vino para que la angustia se vaya de su vida. Hoy se va toda angustia de tu corazón. Hoy en el nombre de Jesús se va la angustia de tu corazón. Hoy lo que el diablo te robó, hoy te es devuelto en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy es el día del Señor. Hoy es el día en que el Señor ha venido a tu vida para que tú reposes en Él, porque Él es tu reposo. Reposa en Él. No te angusties. Él tiene el control de tu vida. Satanás va a querer venir a engañarte. Satanás va a querer venir a meterte palabras o pensamientos de angustia, a meterte pensamientos de desesperanza, a meterte pensamientos o los religiosos van a querer venir a meterte pensamientos que no son correctos. Pero hoy quiero decirte en esta noche que debes de aprender a reposar en Él, porque Jesús es nuestro reposo. El gran acontecimiento en el día del reposo en Lucas 6 es que Jesucristo estaba pasando por un sembradío, y en ese sembradío había cómo solucionar un problema, una necesidad, y la necesidad que había era que los discípulos tenían hambre. Hoy es un gran acontecimiento. Hoy Él ha venido a este lugar para decirte en esta noche que está pasando por un lugar donde también hay cómo poder solucionar tu problema, cómo poder solucionar esa necesidad que estás pasando. Así como esos discípulos en ese momento tenían esa necesidad de hambre, así como esos discípulos en ese momento, ellos querían saciar esa hambre que llevaban en ese momento, pero era un día de reposo. Y los fariseos le dijeron, no les es lícito que hoy puedan arrancar espigas, no les es lícito que hoy puedan ustedes frotar esas espigas y comérselas, porque hoy es día de reposo. Yo quiero decirte que el día de reposo se llama Cristo Jesús, y Jesucristo vino. El gran acontecimiento en esta tierra fue que Jesucristo vino para darnos vida. Jesucristo vino para ser nuestro gran pastor. Jesucristo vino para sanar las heridas en el corazón. Jesucristo vino para restaurar los matrimonios que el diablo desintegró. Hoy quiero decirte que aunque el diablo haya desintegrado tu matrimonio, aunque el diablo haya metido pensamientos malos en tu mente, en medio de tu hogar, en medio de tu familia, Jesucristo vino para darte reposo en tu casa, en tu hogar, en tus hijos. Posiblemente tu hija, tu hijo no han tenido reposo porque papá y mamá están separados, pero hoy quiero decirte, escucha bien, hoy entra en el reposo del Señor y reposa en Cristo Jesús, porque Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. El diablo vino para deshacer los matrimonios, el diablo vino para desintegrar la familia, pero Jesucristo vino para dar vida. Jesucristo vino para restaurar la familia. Jesucristo vino para que esos hijos no crezcan solos, sin padre y sin madre. Hoy quiero decirte que reposes en el Señor. Así como los discípulos tenían una necesidad, así como los discípulos tenían una situación difícil, posiblemente también tú estás teniendo una situación difícil. Hoy quiero decirte, reposa en el Señor. Hoy sacia tu necesidad en Cristo Jesús. Preséntate delante de Él, porque no estás solo, estás con Cristo Jesús. Los religiosos posiblemente te van a querer mandar al infierno. Los religiosos posiblemente te van a querer decir, no se te va a poder solucionar el problema. Así como les dijeron, no les es lícito en día de reposo que ustedes hagan esto. Pero hoy quiero decirte que sí te es lícito en este día poder clamar a Dios, poder hoy reposar en Cristo Jesús, porque Él es nuestro reposo. En Él vivimos, en Él nos movemos. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero decirte que Cristo Jesús es nuestro reposo, porque Él se entregó en la cruz del Calvario por tu vida, por tus hijos, por tu familia, por esa situación difícil, por esa necesidad que estás pasando, por eso que difícil que estás en este momento pasando. También Jesucristo por eso vino, para pagar un precio, para darte hoy reposo en tu corazón. Reposa en Él, no te angusties, descansa en Cristo Jesús, no te desesperes. Esa situación va a pasar, esta angustia va a pasar. Cristo tiene el control, reposemos en Él. Cristo tiene el control. Los fariseos no tenían el control. Los fariseos tenían un día, pero los discípulos de Jesús tenían una solución, y es que ellos reposaban en Cristo Jesús. Hoy quiero decirte en esta noche que aprendas a reposar en Cristo Jesús. En Él está la vida, en Él está el amor, en Él está la paz. Y si has cometido pecado y el pecado te ha andado persiguiendo y el pecado te ha estado acusando, hoy es un buen momento para que puedas limpiarte del pecado y que hoy puedas decir: hoy voy a reposar en Cristo Jesús. Hoy voy a sacar de mi corazón esta angustia. Hoy voy a sacar de mi corazón esta tristeza. Hoy voy a sacar de mi corazón este miedo, porque hoy voy a decidir reposar en Cristo Jesús. En Él reposa, en Él descansa, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Y si lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó, óigame bien, Él nos amó, y por ese amor Él vino para que nosotros reposemos, para que nosotros vivamos en paz, para que nosotros vivamos descansados. Así de que no te desesperes. Ese problema que estás enfrentando está en las manos de Dios. Ese problema que hoy estás pasando va a ser solucionado, porque en Cristo Jesús vivimos y en Él nos movemos. Él es nuestro reposo. No se trata, como te digo, de un día. Se trata de reposar en Cristo Jesús. No se trata del sábado, ni se trata del domingo. Se trata de Cristo Jesús. Él es nuestro reposo. Nuestro día de reposo son todos los días, porque andamos en Él y Él anda en nosotros. Y si nosotros andamos en Él y Él anda en nosotros, ya no se trata de un día, se trata entonces del eterno, del Dios todopoderoso, del Dios grande, de aquel que dijo: bienaventurados, escucha bien, bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Porque es lo que nosotros necesitamos, tener entonces una limpieza de corazón. Necesitamos que nuestro corazón esté limpio. Necesitamos reposar con un corazón limpio. Necesitamos ser limpiados nuestra alma. ¿De qué? De toda contaminación satánica, de todo pensamiento malo, para que podamos nosotros reposar en Él. El religioso le hace falta limpieza del alma. ¿Por qué? Porque se preocupa más por lo externo, se preocupa más por lo que diga la sociedad, se preocupa más por la crítica, se preocupa más por lo que dirán los demás. A los hijos de Dios nos debe de preocupar una sola cosa: tener un corazón limpio y reposar en Él, porque Él tiene el control de tu vida. Por eso Él te dice en esta noche: no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, yo voy a estar contigo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y hoy el Señor te dice también una palabra profética que me fue dada en Josué capítulo 3, verso 7. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, delante de los ojos de todos los que te conocen, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré también contigo. Hoy he recibido un mensaje de una persona que me dijeron que era ateo y que me iba a ser difícil poderme relacionar con él. Pero hoy he recibido una palabra de parte de él que dijo: teniéndote a ti, que crees en Dios, para nosotros todo va a ser posible.
algo que tenemos que entender, algo que tenemos nosotros que atesorar en nuestro corazón, que nuestro reposo se llama Cristo Jesús. Vendrán tiempos difíciles, vendrán crisis en este mundo, pero el Señor te dice en esta noche, reposa en mí. Yo soy tu reposo, dice el Señor. Descansa en mí, dice el Señor. No te preocupes, dice el Señor. Déjate caer en los brazos de Cristo Jesús, porque Él es tu reposo. En Él vivimos, en Él nos movemos. Hoy te dice que Él va delante de ti, que Él va a enderezar lo que está torcido, que Él va a quebrantar puertas de bronce, cerrojos de hierro, dice el Señor, va a ser pedazo, y que Él te va a entregar tesoros escondidos y secretos muy guardados, porque Él es Jehová, tu Dios, que te ha puesto nombre, porque en Él nosotros reposamos, en Él vivimos. Nuestro reposo no es un día, porque el reino de los cielos, escucha bien, el reino de los cielos no se trata de un día. El reino de los cielos no se trata de la comida. El reino de los cielos se trata del amor, de la justicia y de la paz en el Espíritu Santo. De eso se trata el reino de los cielos. Y ahí es donde nosotros encontramos el reposo. Ahí es donde nosotros descansamos en Él, en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, verso 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo quiero decirte que el día que tú recibiste a Cristo Jesús, te constituiste en un solo espíritu con Él. Y ese es el reposo que debemos de tener los hijos de Dios, que no estamos solos. Tú no estás solo, tú no estás sola. Hay alguien que vive en ti que se llama Cristo Jesús. Solo permítele a Él hacer su obra redentora. El que inició la buena obra en tu vida la va a perfeccionar. El que inició la buena obra en tu familia la va a perfeccionar. Hoy es un día que puedas confiar en Él como confiaron sus discípulos. En ese momento que iban por esos sembradíos de espigas, cuando aquellos fariseos les dijeron, no les es lícito hacer lo que ustedes hacen. Y Jesucristo reprochó a los fariseos y les dijo, ¿acaso no han leído lo que hizo David? Que comió él y los que andaban con él de los panes de la proposición que no le era lícito. Yo quiero decirte en esta noche que a Jesucristo lo que le interesa es que tu corazón esté lleno de alegría, es que tu corazón esté lleno de paz. Por eso el Señor te dice que entres en el reposo de Él, porque Él es tu reposo. Si estás angustiado, dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Venid a mí los que están, dice, venid a mí los que están angustiados y echen sobre mí toda angustia. Hoy quiero decirte que toda angustia, toda desesperanza, toda preocupación que hay en tu vida, la deposites en Cristo Jesús, porque Él es tu reposo. Si estás cargado, si estás llevando alguna carga, si te sientes hoy abrumado y cargado, Él dijo, vengan a mí y descansen en mí y echen sobre mí toda carga. Hoy quiero decirte en esta noche que descanses en Cristo Jesús. No va a pasar nada. No te preocupes. Dios tiene el control de tu vida. No te preocupes. Dios tiene el control de tu matrimonio. Dios tiene el control de tu hogar. Dios tiene el control de tus finanzas. Dios tiene el control en tu trabajo. Dios tiene el control de todo tiene el control, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él reposamos. Hoy es el día que el Señor hizo. El día del reposo para tu vida se llama Cristo Jesús, porque Él es Señor aún del día de reposo. Y quien reposó de su obra en el séptimo día fue Dios, para que nosotros reposemos en Cristo Jesús. Ahí donde está, yo te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos y puedas recibir de parte del Señor el reposo del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Solo obedece y cierra tus ojos. Algo va a hacer el Señor en este momento. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Porque dijo que había un acontecimiento en un día de reposo. Y era Jesucristo el acontecimiento que estaba pasando por unos sembradíos. Y había necesidad en aquel día porque sus discípulos tenían hambre.
Hoy Jesucristo está pasando por tu casa. Hoy Jesucristo está pasando por tu hogar. Hoy Jesucristo está pasando allí por tu trabajo. Hoy Jesucristo está pasando por tu economía. Hoy Jesucristo está pasando ahí por esa enfermedad, por esa necesidad que hay de salud. Hoy Jesucristo te está diciendo que en Él está el reposo. Reposa en Él. Aunque los judíos, aunque los fariseos, aunque el religioso te diga que te es ilícito, de que es imposible, hoy el Señor te dice, reposa en mí. Yo soy tu reposo, dice el Señor. Yo voy a cambiar tu vida. Yo voy a restaurar tu hogar. Yo voy a restaurar tu matrimonio. Ese niño o esa niña que ha estado sufriendo porque papá y mamá están separados, vuelve otra vez el gozo del Señor a ese niño, la alegría a ese hogar, la alegría a esa niña, la alegría a ese niño regresa. ¿Por qué? Porque hoy regresa el Señor, que está pasando hoy por tu casa, está pasando por tu hogar para traer alegría a esa familia que fue destruida, a esa familia que fue separada, a esa familia donde Satanás metió sus garras. Pero hoy el Señor Jesús viene para decirte que hoy puedes deleitarte, que hoy, al igual que como los discípulos de Jesús comieron de las espigas, comieron de esos granos que les era ilícito comer, ellos pudieron comer y saciar el hambre. Hoy también tú puedes comer de la fuente que se llama Cristo Jesús. Hoy puedes regresar a tu casa. Hoy puedes decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy el Señor te dice que Él es tu reposo. En Él vivimos, en Él nos movemos. En él está la libertad, en Él está la salvación, en Él está la sanidad. Cristo Jesús es fuente de vida. Hoy es el día que hizo el Señor para bendecir tu vida, para bendecir tu hogar, para bendecir tu trabajo, para bendecir tu empresa. Estabas a punto ya de cerrar tu empresa. Posiblemente estabas diciendo, esta crisis me ha tenido sin ventas, pero hoy es un buen momento para que tú reposes en el Señor, porque te empezarán a venir ventas, empezarán a venir clientes, que ni de donde tú te imaginas empezarán a venir clientes, y esa empresa empieza a recobrar vida, esa empresa empieza a recobrar lo que son ventas sobre lo naturales, porque algo sobrenatural está sucediendo en este momento, ahí donde está, ahí un milagro está sucediendo, porque el Señor ha venido sobre tu vida. Has entendido este principio, que el reposo se llama Cristo Jesús. No te desesperes, vive en paz, porque Cristo Jesús es tu reposo. Cristo Jesús es nuestro reposo. Y si has cometido pecado, si has hecho cosas incorrectas, yo te invito a que repitas conmigo esta oración y le digas, Señor Jesús, he pecado contra ti, Señor. He pecado contra mi Padre. He pecado y te pido perdón, Señor. He pecado contra mi esposa. He pecado contra mi esposo y te pido que me perdones, Señor. Señor, no he hecho bien las cosas. Señor, y tengo hambre y tengo sed. Padre, por favor, en esta noche, yo tengo hambre de justicia. Tengo sed de justicia, Señor. Por eso en esta noche yo te pido que me sacíes el hambre y la sed de justicia, Señor. Así como ese acontecimiento de ese día de reposo, Señor, que tú ibas con tus discípulos y ellos tenían hambre, yo también tengo hambre en esta noche, Señor. Y yo te pido un milagro en esta noche. Yo te pido un milagro, Señor, para estas personas que a través del Zoom y a través del Facebook, Padre, están escuchando, Padre, este mensaje. Padre, ellos también tienen una necesidad, Padre. Padre, ellos tienen hambre y sed de justicia, Padre. Yo te pido el milagro para ellos, que ese hogar se restaure, Señor. Que esa niña, que ese niño vuelva a sonreír en medio de papá y de mamá, Señor. Padre, que vuelva a haber seguridad en esa familia, Padre. Señor, que lo que el diablo deshizo, Señor, se vuelva a reconstruir, Señor. Padre bendito y bueno, esa empresa, Señor, se levante nuevamente, Señor. Que esa economía, Señor, vuelva con más fortaleza, Señor. Padre, yo en esta noche por el ministerio, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo los guardo en el hueco de tu mano, Señor.
Padre, yo reposo en ti, Señor. Mi familia reposa en ti, Señor. Padre, el ministerio de la familia reposa en ti, Señor. Padre, nosotros estamos a la espera, Padre, de que tú nos des la orden cuando quieres que nos volvamos a congregar en un edificio. En ese momento nosotros estamos ya listos, Padre, para volver a congregarnos hasta que tú des la orden, Señor. Pero hoy nosotros reposamos en ti, Padre, a través de estas plataformas, Padre, de Zoom y a través de la plataforma del Facebook, Señor. No nos desesperamos, Señor, porque nosotros somos tus hijos, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que los que son guiados por el Santo Espíritu tuyo, Señor, estos son hijos de Dios. Padre, y nosotros reposamos en ti, Señor. Bendigo al apóstol, bendigo a la pastora, Señor. Bendigo a su familia, mi Dios. Padre, gracias. Bendigo a Honduras, Señor. Nosotros como Honduras reposamos en ti, Señor. Sabemos que hemos pasado situaciones difíciles, Padre. 2 huracanes, Señor, en menos de 15 días, Señor. En medio de una pandemia, Señor. Padre, con noticias de actos de corrupción, Señor. Pero estamos reposando en ti, Señor. Sabemos que tú tienes el control de nuestro país, Señor. Sabemos que tú tienes el control de la familia hondureña, Padre. Aquí estamos de pie, Señor. Padre, sabiendo que tú vas delante de nosotros, Señor. Que en ti estamos confiando, Señor. Que nuestro país, Padre, no va a entrar en una crisis alimentaria. Que nuestro país no va a entrar en una crisis, Señor, de una desesperación, Señor, sino que nuestro país se levanta con poder. Así como tú me dijiste, Padre bendito y bueno, en Isaías 60, Señor. Honduras, levántate, porque ha nacido tu luz, y sobre ti será vista mi gloria. En la tierra se cubrirá de tinieblas, pero sobre Honduras será vista mi gloria. Nosotros reposamos en ti, Padre. Nosotros reposamos, Señor, porque tú eres nuestro reposo, Señor Jesús. No se trata de un día, Señor. Se trata de Cristo Jesús, que es el Señor de mi vida, que es el Señor de mi familia, que es el Señor de mi hogar, que es el Señor de nuestro país, que es el Señor de nuestro negocio, que es el Señor de nuestra economía, que es el Señor de nuestro matrimonio, que es el Señor de nuestro país, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti reposamos, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Amén y amén. Los bendigo a todos, hijos, ahí donde están. Bendigo a todos los que estuvieron a través de la plataforma del Facebook, ¿verdad? Y les bendigo y reposen en el Señor. Aprenda a reposar en Cristo Jesús. No se desespere. No se cargue, no se angustie, no esté triste, repose en el Señor, porque Cristo Jesús es nuestro reposo. Lo bendigo. Feliz noche.